tenemos el gusto de darle ahora acceso al doctor Julián de Zuviría Samper, que tenemos un currículum bastante condensado de él por cuestiones de tiempo, porque si no nos tendríamos que pasar la conferencia, porque es un pedagogo de primera categoría a nivel de todo el continente. Es miembro y fundador y director del Instituto Alberto Merani en Bogotá, consultor en las reformas educativas de Ecuador y República Dominicana. Es asesor del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es consultor de la Organización de las Naciones Unidas en Educación para Colombia. Es miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Educación de Colombia 2017-2021. Es presidente del capítulo colombiano de la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe. Es columnista del periódico El Espectador. Es profesor universitario y ha impartido clases en diferentes países de América Latina y España. Es autor de 17 libros y más de 300 artículos de pedagogía, varios de las cuales se constituyen en lecturas obligatorias en facultades de educación. Se destaca su labor en la formación de docentes, talento, desarrollo del pensamiento, currículo, modelos pedagógicos y competencias en Inglaterra, España y países de América Latina. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Julián de Zuviría con una profunda gratitud por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, Jan. Es un gusto poder acompañarlos. Agradezco a la Red Ecuatoriana de Pedagogía y a la Mesa Nacional de Educación en Valores por esta oportunidad de compartir algunas de las reflexiones que hemos hecho en el último tiempo. En realidad, yo he estado ligado a Ecuador desde hace mucho tiempo, desde que en los años 90 acompañé a José Brito y a la ministra de Educación, Rosalía Arteaga, en el diseño de la reforma curricular a la educación en Ecuador. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas reflexiones sobre lo que está pasando actualmente a nivel competencias socioemocionales en los jóvenes. Voy a empezar por una cita de un gran maestro colombiano, de un gran investigador, Osvaldo Falsborda. Nosotros, decía él, actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas así, somos, y este es un aporte muy importante de Falsborda, somos sentipensantes. Desafortunadamente la escuela no ha entendido que somos sentipensantes y le da un peso desproporcionado a los aspectos académicos, cognitivos, y ha descuidado el corazón, el afecto, las emociones. Voy a empezar por esta gráfica, que es una gráfica construida por una universidad en Colombia, la Universidad del Rosario, y por una entidad que hace investigaciones de seguimiento, cifras y conceptos. En este caso son 6 seguimientos a cómo están las emociones de los jóvenes. La última hace muy poco, noviembre del 2022. Yo les pido que se fijen en la raya naranja, que es la que nos dice qué porcentaje de los jóvenes de 18 a 24 años consideraban que la emoción dominante era la alegría. En enero del 2020, 66%. En noviembre del 2020, 53%. Pero vean lo que pasó en mayo de 2021.
desapareció la alegría. Los jóvenes se indignaron, los jóvenes comenzaron a tener ira, desagrado, asco, tristeza, miedo y muy poquita alegría. Algunos dijeron, bueno, es probable que sea la pandemia. No es buen argumento. No es la pandemia, porque también estábamos en pandemia y en una situación crítica en noviembre del 2020 y la alegría seguía siendo dominante. Y eso va a ser muy importante para la interpretación que voy a hacer a lo largo de esta reflexión. Cuando les preguntaron a los jóvenes en noviembre del 2022, si usted tuviera una necesidad grave de apoyo emocional, ¿a quién recurriría? Y aquí sí hay una alerta al sistema educativo. No recurren a la escuela, no van donde sus docentes, no van donde los psicólogos, trabajadores sociales, orientadores. Lo que dijeron los jóvenes en un 85% es que recurren a la familia, que no tienen la experticia, que no saben bien cómo manejarlo, pero es la fuente que les brinda la seguridad. Y el 69% dijo que a los amigos. Por lo tanto, básicamente recurren a la familia y a los amigos, pero no van a las instituciones educativas. Esto no es casual, esto es un indicador de un problema, de que la escuela no les brinda a los jóvenes acompañamiento socioemocional. Otra pregunta del sondeo de noviembre del 2022 era: ¿qué tan frecuente usted considera que necesitaría un acompañamiento profesional de salud mental? El grupo que dijo que totalmente lo necesitaba es muy alto, 22%. 1 de cada 5 que necesitaba acompañamiento profesional. ¿Es un caso colombiano? No, obviamente que no. Voy a dar estadísticas de otros lugares, empiezo por una de Bogotá, es un seguimiento al sistema de alertas, cuántos niños en este caso, jóvenes en este caso, realmente ya tuvieron actos, una conducta suicida que obligó a un sistema de alertas. Si ustedes revisan la cifra, que es la única que dejé, que destaqué, vemos que viene en aumento de manera ya preocupante. En el 2019 cerca de 5.000, pero en el 2022, el año pasado, casi se triplica, 11.000. ¿Qué nos dicen los estudios de seguimiento en Estados Unidos? Que el problema es bastante más grave. 4 de cada 10, 42% de los jóvenes que estudiaron en 2021, y esta es la entidad más importante en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, 4 de cada 10 dijeron que tenían sentimientos persistentes de tristeza y depresión. Y mucho más grave todavía, 22% tuvo ideas suicidas, 22% consideró la posibilidad de suicidarse. Si me desplazo a España, encuentro estadísticas todavía más preocupantes. En España, de 18 a 24 años, 1 de cada 3 tiene o tuvo, ideas suicidas de manera permanente. Pero lo que es más grave de todo es que también 1 de cada 3 se autolesionó de alguna manera. Si ustedes observan, toda esta tabla está dividida por edades, 25-34, 35-44,
cual nos muestra algo ya muy delicado, que la situación de ideación suicida y de autolesión viene en aumento ya llegado a un nivel muy alto, estamos hablando, reitero, 1 de cada 3 se autolesionó de alguna manera. Estamos hablando de porcentajes muy grandes en la población, donde es más grave en el caso de mujeres. La tesis que quiero sustentar es que no estamos ante un caso producto de la pandemia, sino estamos ante una crisis estructural que se viene gestando en las últimas 3 décadas y que responde a distinto tipo de factores. Y la tesis específica que voy a tratar de sustentar es que los jóvenes actuales tienen una enorme ventaja a nivel cognitivo, el acceso a la red, la posibilidad de acceder a todos los museos del mundo, a miles y miles de artículos en todos los idiomas, pero que los jóvenes, paradójicamente, tienen significativamente mayores dificultades a nivel emocional que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Para sustentar esta tesis, voy a recurrir a 5 argumentos. Tengo que priorizar por tiempo 3. Primero, los cambios en la familia. Voy a sustentar que lo que está pasando a nivel familiar está elevando la soledad de los menores, disminuyendo la comunicación y la interacción de los menores. Y al mismo tiempo, han aparecido unos estilos de autoridad que están formando niños cada vez un poco más frágiles. Segundo argumento, las redes. Las redes cambiaron las maneras de convivir, de socializar, de representar la realidad y están afectando a nivel emocional, sobre todo a ciertas edades. Uno podría decir que particularmente a los preadolescentes. Tercero, tenemos un sistema económico que ha privilegiado el consumo sin límites, centrado en individuos, donde lo que se hace es arrasar con la naturaleza con tal de garantizar que los productos se sigan vendiendo. Y han divulgado una idea que es claramente equivocada, creer que la felicidad está asociada al consumo y a la posesión de bienes, cuando todos los científicos tendrían claro que no es cierto, que de ahí no depende la felicidad. Cuarto, por tiempo solo lo voy a asociar al primero, pero estamos viviendo una explosión de noticias negativas. Cada vez que uno prende el noticiero es porque hay problemas. Y como uno prende el noticiero al mediodía o en la noche, todo el tiempo los noticieros nos van a hablar de violencia, violación, secuestro, destrucción, y desaparecieron las otras noticias del mundo. Por lo tanto, lo que voy a insistir es que la pandemia hizo visible el problema, pero no es el germen del problema. Primer argumento, ¿qué es lo que pasó en las familias? Pues las familias cada vez son más pequeñas. Una madre latinoamericana en el año 60 tenía en promedio 7 hijos. Una madre latinoamericana en el año 2022 tiene en promedio 1,9 hijos. Por lo tanto, pasamos de 7 a un poquito menos de 2 hijos. Pero no solo es que hay menos miembros. Los hogares son cada vez más pequeños, muchos comienzan
a no tener hermanos. Cuando no tienen hermanos, por lo tanto no tienen tíos, primos, cuñados, concuñados. Es uno de los cambios culturales más grandes y más silenciosos de la historia humana. Pero un aspecto todavía más grave es que los estudios nos muestran una disminución en el tiempo de comunicación familiar en todas las familias. Las familias que antes tenían un número amplio, que convivían, que hacían múltiples tipos de actividades, en el mundo actual de las pantallas, en el mundo actual donde el papá sí vive, porque en buena parte no convive, si está el padre, tiene un celular, si está la madre, por lo general, también tiene una pantalla y el muchacho otra, pues los tiempos de comunicación se han debilitado. ¿Qué efecto tiene que disminuyan los miembros, que la madre se vincule al trabajo, que haya menos espacios y muchas más pantallas? Estamos formando niños con mayor riesgo emocional. Son niños un poco más solos. Y si a eso le agregamos dos cambios fuertes, muy marcados en los estilos de autoridad, como es la madre que se le llama helicóptero, que vive con angustia, o como es los padres que dejan a los hijos de manera libre hacer lo que quiera cuando ellos quieran, porque ellos no tienen tiempo, y es una manera de quitarse un poco al hijo. Esto, vamos a mostrar, también está generando unos niños con menores herramientas para convivir. Ya comenté que hoy es más diversa la familia, pero también se reestructura mucho más, y al reestructurarse también se afecta el estilo de autoridad en el hogar. Y eso está acompañado de una mayor presencia de la mujer. En Ecuador, por ejemplo, hoy ya la fuerza laboral dominante es en mayor medida femenina, y si eso está acompañado de que las mujeres elevaron la edad promedio de matrimonio, elevaron la edad promedio para tener el primer hijo. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de cambios, no solo en la familia, sino también a nivel sociocultural, que están impactando eh, los tiempos de comunicación en el hogar. Voy a explicar la idea central de este libro, solo la macroidea. Es un libro muy recomendado, es un libro donde se analiza una pregunta muy importante. Hoy vive el mundo un periodo de mayor violencia o más pacífico. Esta puede ser la investigación más completa que se haya hecho en el mundo por parte de uno de los grandes pensadores actuales, Pinker. Y él, en este texto, que es un texto ya del 2012, desarrolla la tesis contraria a lo que cree mucha parte de la población, de que vivimos el momento más pacífico de la historia humana. Y es un libro muy completo. Aquí lo tengo a mi lado. Es un texto de un poco más, ustedes pueden ver aquí el volumen del texto. Es un texto de un poco más de 1100 páginas para mostrar esa tesis. Y la muestra con un seguimiento completísimo a la violencia familiar, a la violencia barrial, en el trabajo. Y por tiempo, pues solo puedo señalar algunos ejemplos muy sintéticos. Uno, si uno compara el siglo XX con el siglo XV, XIV, uno encuentra que en el siglo XX los homicidios, según número de habitantes, o sea, por cada 100.000 habitantes, habrían caído, oigan bien,
en un 90%. Son hoy, en el siglo XX, un 90% menores los homicidios a los que se presentaron en el siglo XIV. En el caso de las violaciones, por cada 100 casos perpetrados en el 73, en el 2009, esto es un dato para Estados Unidos, había 20. En el caso de homicidios para Estados Unidos, en el 2009 había por cada 100 en el 73, 60. Si uno mira, pues cada vez hay más derechos, cada vez, como dice aquí la imagen, el linchamiento de personas, los crímenes de odio vienen en disminución. Pero lo complejo es que la gente tiene, a pesar de que la ciencia es muy clara, cómo ha venido en aumento la humanidad, cómo ha venido en disminución las guerras, la gente tiene la imagen de que no es así, de que lo que ha pasado es que cada vez el mundo está más peligroso. Y aquí vamos a encontrar una explicación muy clara de por qué la gente tiene una percepción distinta a lo que muestra la ciencia. Este es un cuadro hecho por Naciones Unidas en su informe anual. Es un informe que recomiendo siempre. Para mí es uno de los textos más importantes de leer cada año. Este es el del año 2021, que acaba de ser publicado. Hace más o menos 2 meses fue publicado el del 2021 y hace un seguimiento a las noticias durante 125 años. Y se hace esta pregunta: ¿cuántas de las noticias que divulgan los medios son noticias negativas? Como ahora divulgan más medios, entonces Naciones Unidas usa un estadístico que se conoce como el estadístico Z. El estadístico Z permite comparar promedios muy distintos porque lo que hace es ver si se desvía mucho del promedio o no. ¿Qué tanto se desvía del promedio? Por lo tanto, aquí son comparables el año 2020 con el año 1900 o con 1940. Hace un seguimiento a las noticias en alemán, verde, en español, rojo, y en inglés, azul. Y es impactante este cuadro, porque este cuadro lo que nos muestra es que prácticamente todas las noticias actuales, el 90% de las noticias actuales son negativas. Prendan un noticiero y les van a hablar de secuestros, violaciones, bombas, terremotos, porque desaparecieron todas las posibles noticias de la ciencia. De eso no se habla, de educación, de eso tampoco se habla, de emprendimiento tampoco se habla, es violencia, asesinato y secuestro. ¿Qué efecto está teniendo esto sobre la formación de los hijos? Si ustedes miran, llevamos 20 años donde los medios cambiaron por completo y se concentraron en las noticias negativas. Generan angustia. Los jóvenes hoy, los padres de los jóvenes hoy, los abuelos de los jóvenes hoy, todos vivimos con angustia. Pero los niños hoy se están creando con angustia. Hay muchas más, proporcionalmente, reitero que es estadístico Z, hay muchas más noticias negativas en 2020 que en la bomba nuclear, que en la Segunda Guerra Mundial, que en la crisis del 29 al 32, que en la Primera Guerra Mundial. Hay más noticias negativas hoy en alemán que las que había en alemán durante el periodo de dominio y de expansión de Alemania. Es decir, los medios de comunicación se dedicaron a divulgar noticias negativas. Como los padres viven con angustia de que su hija la van a secuestrar si sale de la casa,
La van a violar si sale de la casa, la van a matar si sale de la casa. Los padres necesitan generarle la angustia a su hija. El día que los padres le generan la angustia a la hija, los padres duermen tranquilos porque ahora es la hija la que dice: yo no viajo, yo no salgo, yo no voy a fiesta porque el mundo es muy inseguro. ¿Qué efecto está teniendo esto? Hijos más frágiles. La sobreprotección forma niños con muchísima inhabilidad para vivir. Son niños que lo explica muy bien una serie de televisión en un capítulo, Arcángel, Black Mirror, se llama la serie, que le instalan un chip a sus hijos para saber dónde están. Hoy ya en Bogotá y seguro en Quito pasa lo mismo, muchos jardines de estratos medios y altos le dicen al padre: yo le pongo una cámara para saber su hijo qué está haciendo en ese momento. El padre descansa, entre comillas, porque eso no quita la angustia, pero el hijo va a vivir mucho más frágil. Segundo argumento de por qué es que ahora los jóvenes están con mayor crisis emocional. El cuadro de arriba son los jóvenes de 16, 17 años en Estados Unidos que han sido hospitalizados. Vean la curva, vean los porcentajes. Y el cuadro de abajo es el tiempo que permanecen en red los jóvenes de 12, del grado 12 en los Estados Unidos. ¿Qué están encontrando? La red sin duda comienza a afectar la salud emocional. El problema es que no lo hace de manera igual, sino que la variable fundamental es la edad de desarrollo del muchacho. Uno en términos pedagógicos podría decir: claro, un muchacho que lea críticamente se protege en mayor medida al estar en la red, sí, sin ninguna medida, sin ninguna duda. El problema, y ya lo hemos hablado en otros momentos, es que la lectura crítica es totalmente una excepción en Ecuador, en Colombia y en toda América Latina. Estas dos fotos nos muestran lo que está pasando con la red. Las maneras de socializar del grupo de niñas y del grupo de niños es distinta. La manera de representar la realidad es distinta. La manera de pensar qué es la verdad y qué es lo falso es distinta. Las redes fueron hechas para que los jóvenes se volvieran adictos. Fueron contratadas personas para favorecer la adicción. Pero ¿dónde está el problema más grave a nivel emocional? Que en la red yo decido a quién seguir. Y en la red yo decido quién no me puede seguir. Esto está generando una sociedad totalmente atípica donde solo me siguen los que están de acuerdo conmigo y yo solo sigo a los que están de acuerdo conmigo. Y esto está conduciendo a que yo comienzo a mezclar, a confundirme qué es lo que yo creo y qué es lo real. Y en general comienzo a creer que la realidad es lo que yo creo. En la red yo perdí mi privacidad porque por este celular, si yo estuviera conectado a Facebook, a TikTok, primero lo que es mío comienzo a mezclarlo y yo viajé y muestro una foto y esta es mi casa y muestro una foto y voy a comprar un producto y le digo a la red cuál es el gusto mío y le digo cuál es mi ideología política y mis principios religiosos. Por lo tanto, nada es privado. Si nada es privado, si yo soy más adicto, si yo socializo distinto, lo que estamos viendo es que en preadolescentes
se eleva la depresión. Y hay un caso especial que estamos revisando en preadolescentes, y es que los preadolescentes siempre tienen la angustia, la duda, que piensan de mí, creen que estoy gordo, creen que soy fea, creen que no estoy simpática. Eso siempre, en todas las épocas, lo han pensado los adolescentes. La diferencia ahora con la red es que los jóvenes pueden verlo y estamos encontrando que se están volviendo hipersensibles a los comentarios de los otros. Y si a eso le agregamos la adicción, pues cada 30 segundos uno va mirando si le pusieron, no le pusieron el corazoncito, si hicieron un comentario positivo, y eso impacta los niveles de depresión. No podría desarrollar, pero es muy probable que el cerebro esté enviando mensajes equivocados, porque si ustedes miran la postura de alguien triste y miran la postura de estas tres niñas, en el fondo es parecido. Cuando uno está triste, baja un poco la cabeza, se encoge un poco, que es lo mismo que uno hace, tiene tristeza, que cuando tiene un celular en la mano. Por lo tanto, desde una perspectiva neurológica, es probable que se estén enviando mensajes negativos. ¿Está ayudando el sistema educativo a enfrentar esto? No, no. Por tiempo, voy a poner dos ejemplos muy precisos. Investigué en la Universidad Nacional de Colombia para la rectoría los casos de deserción, y la rectoría me decía, estamos seguros de que los motivos por los cuales abandonan tantos estudiantes la universidad son motivos económicos y que no dominan el segundo idioma. Después de un estudio prolongado de 1 año y medio con las personas que pensaban retirarse y que se retiraron, la conclusión pues es que el problema no era en el segundo idioma, sino en el primero. Como no leían en español, pues tampoco leían, entendían en inglés. Pero en lo que tiene que ver con aspectos socioemocionales, encontramos que si el joven tenía novia, novio, no se iba, que si el joven se quedaba los viernes a jugar billar, a salir a pasear con los compañeros a una fiesta, no se iba de la universidad, que se quedaba a escuchar los conciertos en el auditorio, no desertaba. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muchísimo, porque el grupo actúa como un mecanismo de protección. Pero reitero lo que les dije hace un rato, cuando tienen crisis emocionales, acuden a sus profesores, no, acuden al psicólogo, no, acuden es a la familia. Pero cuando la Universidad de Yale abrió una cátedra de felicidad, fue un caos, porque 1 de cada 4 estudiantes quiso ingresar. Es la cátedra que más solicitudes ha tenido en toda la historia de siglos de la universidad. ¿Por qué? Porque está llenando el vacío que la escuela no está llenando. Yo cierro mi reflexión, dado ese panorama tan crítico de una crisis socioemocional que cada vez va a ser más frecuente. ¿Qué puede hacer la escuela? Uno, tiene que trabajar en las competencias socioafectivas. ¿Lo está haciendo? No. ¿Lo hacen los compañeros? Sí. Lo que los jóvenes sintieron en la pandemia no era que les preocupaba mucho no ver cálculo, o física o química, no, sino que les faltaban los compañeros, les faltaba el fútbol, les faltaba el abrazo, el juego, la riña, la solución al problema. Estas competencias socioafectivas, insisto en 3: empatía,
ponerme en el lugar de los otros. 2, flexibilidad, encontrar que no hay un camino, sino múltiples. Ser flexible para pensar los problemas. Y 3, resiliencia, convertir un problema en oportunidad. ¿Hace eso la escuela? No. Por lo general, lo que uno encuentra en matemáticas es que el profesor dice exactamente lo contrario. Encuentre la solución, como si hubiera una solución. Y si contesta por una ruta totalmente distinta a la que él explicó, todavía hay muchísimos profes que anulan la respuesta. O sea, la escuela está formando gente muy poco flexible. La familia actual está formando gente muy poco resiliente, donde el papá entra, le resuelve al hijo y entonces el hijo no aprende a resolver el problema. Y el sistema económico está formando gente muy poco empática, donde le dice sálvese quien pueda, como pueda y cuando pueda. Entonces, no son buenas las condiciones para formar empatía, flexibilidad y resiliencia, pero la escuela tiene que asumir tareas contraculturales como es. 2, hay que encontrar el interés de cada uno. A unos les gusta un poco más el fútbol que el básquet y a otros tienen un poco más aptitud científica y otros artística. ¿Cultiva eso la escuela? No. La escuela es una escuela homogenizante, donde todos los niños ven las mismas materias, en los mismos horarios y para completar a los mismos ritmos, cuando los ritmos son distintos. Necesitamos que el joven no tenga música, sino artes, y que pueda ir a distintas artes para que él vaya encontrando cuál es de mayor interés. Lo que hace la escuela es un poco lo contrario. Si a usted le interesa muy poco la matemática, le toca trabajar más matemática. O sea, es una escuela que busca, y ahí está el error, la homogenización. ¿Y eso ayuda al cuidado emocional? No. 3, hay que cuidar las metas, los sueños, las esperanzas de cada uno. Y la escuela que hemos construido le permite a uno trabajar sus proyectos, sus metas, sus sueños. No, las metas, los sueños de otros. 4, hay que cuidar la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Cuando un profe dice, pero eres bruto, pero ya te he explicado 3 veces lo mismo, embrutece al niño. Es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Hay que mostrarle al niño que sí puede llegar, pero que le toca esforzarse, que le toca trabajar en grupo, que si no lee, no va a llegar hasta allá. Y 4, la escuela tiene que enseñarnos a conocernos, quiénes somos. Hoy por hoy lo hace, no, muy, muy, muy poco. Tiene que enseñarnos a comprender quiénes son los otros. Hoy por hoy lo hace, no. Solo los muy buenos maestros de vez en cuando, pero no como sistema educativo. Hay que aprender a comprender el contexto. Pero eso de conocernos a nosotros, eso de comprender quiénes son los otros, con asignaturas como proyecto de vida, como autobiografía, no es una tarea solo de un grupo de docentes, sino de todos los docentes. La escuela tiene que elegir cuáles son las competencias transversales fundamental. Hacia allá iba Ecuador en el año 94 con la reforma curricular. ¿Siguió esa ruta? No siguió esa ruta. Necesitamos seleccionar muy poquitas competencias. Por ejemplo, la comprensión de sí mismo. Por ejemplo, la comprensión del otro. Por ejemplo, la comprensión del contexto. Es decir, las comprensiones humanas.
Y esas competencias tendrían que trabajarse en distintas áreas, en distintos ciclos. Cuando en Francia, y con esto sí ya voy terminando, le preguntó el ministro al equipo de científicos, porque es que en Francia sí asesoran a los ministros que en general no saben de educación, sí se asesoran de gente que sí sepa de una comunidad científica cómo favorecer la empatía. Pues en Francia el equipo, por ejemplo, en este caso, uno de los más grandes neurocientíficos actuales, Cibulnik, le dijo, si queremos formar gente empática, hay que darle más peso al arte, porque en teatro usted por definición se pone en los pies del actor que está representando. En música, usted tiene que escuchar al de al lado si estamos en un coro o en un grupo musical. Y entonces fortalecieron la música. Sí se pueden hacer cambios curriculares, extracurriculares, en las prioridades y en el sistema educativo para formar jóvenes más sanos emocionalmente. Lo necesitan ellos y lo necesita la sociedad. Cada vez los jóvenes que nos llegan a la escuela van a tener más riesgo socioemocional. Cada vez va a haber más ideación suicida. Por eso, yo para terminar, tengo dos frases. Una de nuestro querido Gabriel García Márquez, quien invitaba, este es un texto del año 94, cuando el gobierno de ese momento, 1994, en Colombia, el presidente César Gaviria conformó una comisión de sabios y les dijo qué nos proponen para cambiar la educación. Lo que ellos le dijeron en el 94 no se ha cumplido hoy, 28 años después. No se ha cumplido. Crearon una segunda comisión y hubiera podido no tener que crear una segunda, sino oír a lo que le dijeron los sabios en el 94. En ese momento, lo sintetizo en esta expresión de él. Lo que necesitamos es una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, porque es el papel de la escuela, la reflexión, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, pero vean que García Márquez ya incluye una visión más integral y nos incite a descubrir quiénes somos. Y yo termino con esta cita, de alguna manera también debería ser un poco una de las ilusiones de la educación. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Es muy distinto a lo que nos dice un sistema, no, digámoslo, económico, que nos hace creer que la felicidad radica en tener, en poseer y en comprar. Todos los estudios muestran que no es cierto, que la gente más feliz es la que tiene más amigos, más sueños y más personas con quien compartirla. Muchísimas gracias y muy amables. Magnífica, magnífica, magnífica la presentación de Julián de Zuviría. Cada vez que lo escucho, siento que quisiera estarlo escuchando todo el tiempo, sobre todo porque como educador, como formador de niños y de juventudes, siento como esa coincidencia maravillosa de los ideales de en lo que debe convertirse la institución educativa, el camino que debe seguir. Julián, de corazón te digo profunda gratitud por esta maravillosa intervención. Quiero dejar sentado aquí también una gratitud profunda a un equipo que no lo vemos, que ustedes no le ven la cara normalmente.
está Stalin, está Estefanía, está Nadezhka, Pablo, Kerly, Belén, Alejandra, y me omito a muchos más posiblemente, de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, que nos están acompañando y haciendo posible que esta transmisión se esté dando a ustedes. En este momento les vamos a pedir unos minutos para preparar la siguiente ponencia y mientras tanto los dejamos con un video institucional de la Red Ecuatoriana de Pedagogía.